no es un análisis superficial de los diferentes, ¿cómo decimos? De los diferentes, de las métricas de publicación. No, ya son métricas, pero son métricas de contenido. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, cuando hablamos de métricas de contenido, indefectiblemente estamos hablando de un tipo de hipótesis. Lo que pasa es que el objetivo de la revisión sistemática como tal es responder a una pregunta ya específica. No preguntarnos por cuáles son los mecanismos ni cuáles no, sino una pregunta específica. La pregunta de investigación aquí es amplia, y si hay pregunta de investigación es porque si hay preguntas de investigación es porque hay hipótesis también. Mientras que en la revisión sistemática es específica y detallada. Los criterios de inclusión son amplios y flexibles, en cambio acá son rigurosos y definidos. La evaluación de la calidad no es tan estricta, mientras que en la revisión sistemática es estricta y estructurada. La síntesis es cualitativa, mientras que en la revisión sistemática la síntesis puede ser cualitativa o cuantitativa. Cualitativa cuando estamos hablando de revisiones sistemáticas, y cuantitativa cuando hablamos de metaanálisis, que es otro tipo de revisión que vamos a ver también, que también utiliza el prisma. Y el tiempo, es menor el tiempo, y la metodología es menos estricta a la hora de trabajar con scoping review que trabajar con revisiones sistemáticas. Es decir, una revisión sistemática, muchachos, ya es hipótesis como tal, y ya son datos que te permiten. Es decir, la revisión sistemática es como haber hecho una revisión narrativa guiada por hipótesis, pero ya con datos que te generan, con datos numéricos que derivan de los artículos. No es la mera exploración narrativa, sino con datos como tal. ¿Me hago entender? O sea que no se da una explicación como tal, sino que ya se va más que todo para los resultados. Exactamente, exactamente. O sea, te basas en los resultados que obtuvieron otras personas, obviamente, porque igual sigue siendo una revisión, pero ya esto está en la pirámide, o sea, ya esto te puede servir como una evidencia perfectamente definida, la revisión sistemática. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo aquí les tengo un ejemplo de revisión sistemática. Pues un paper que les tengo de ejemplo de revisión sistemática. Esperemos que cargue acá. Miren esta revisión sistemática, por ejemplo. Y miren el nivel detallado. Cuando usted lee el título, ya usted se da cuenta que por el mero título ya hay una hipótesis. ¿Ustedes se acuerdan del ejercicio de las hipótesis con los títulos que creo que hemos hecho? Miren, las interacciones entre microorganismos benéficos del suelo, sea que estemos hablando de PGPRs o de micorrizas, y las plantas huésped para la restauración ambiental, una revisión sistemática. ¿Qué es lo que te está diciendo aquí? Te está diciendo que las interacciones entre los microorganismos del suelo y las plantas huésped tienen un efecto sobre la restauración ambiental. Miren la diferencia entre este título de revisión sistemática y el de este scoping review que tenemos acá, que es una revisión sistemática pero de tipo scoping review. Miren cuál es más amplio, el primero o el segundo. El primero. El primero es más amplio, porque en el segundo ya tú te atreves a hacer una afirmación. La cosa es que para esto, o sea, yo puedo obtener evidencia de esto montando un experimento, claro que sí, pues obviamente. Es decir, una revisión sistemática tiene un título del cual tú podrías obtener evidencia montando ensayos originales. Lo que pasa es que aquí lo que hacen es que la evidencia la capturan de datos que otras personas han publicado. ¿Sí me hago entender? Sí, Muchachos, ¿sí me señor. hago entender? Listo. Aquí también tienes una introducción, ¿cierto? Aquí también tienes una introducción. Aquí tienes una metodología.
¿cierto? Y también tienes unos resultados y en la metodología también utilizan la tecnología ¿qué? Utilizan la metodología ¿qué? Prisma. Prisma. Entonces miren que esta es otra metodología. Ahora, hay software que te ayudan a organizar el Prisma. ¿Ok? O sea, obviamente esto es una mezcla entre trabajo y mucho de este trabajo es manual, pero también hay mucho trabajo en el que software te ayuda. Aquí miren que ya ustedes no comparan autores, sino que todo este trabajo de cositaciones y tal se hace más sobre contenido. Cepas, tratamientos, medio ambiente, interacción, contaminante, agua. Y obviamente ya tienes un mayor nivel de detalle. Miren, por ejemplo, este tipo de gráficas. Miren este tipo de gráficas. Entonces, vaya usted y sáquele un tiempo a entender estas gráficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la interacción fabáceas, son las plantas leguminosas, ¿cierto? ¿Cuáles plantas leguminosas se ha evaluado? Pisum, medicaco, glicina, vignía, faseolus, que es frijol, todas las plantas leguminosas. Posáceas, brasicáceas y todos los diferentes tipos de plantas que hay. Y cómo interactúan con los diferentes digamos, los géneros de familias en los que se han evaluado las PGPR o las rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal. La mayoría de ellas son de tipo fabácea por el tema del rhizobium y las otras son de tipo herbácea, como esta que tenemos acá. Entonces miren que ya ahí ustedes comienzan. Miren este tipo de gráficos, por Dios. Esto es una revisión sistemática. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice aquí la descripción? Es un diagrama que se llama Sankey Plot o diagrama Sankey, en el que muestra cuáles son los principales géneros de PGPR que se han estudiado, que se han asociado a la mitigación del efecto de metales pesados. Por ejemplo, para cadmio. En cadmio han participado pseudomonas en la mitigación del cadmio, han participado serratia, ha participado también por acá Thiobacillus, Acrobacterium, y entre más gruesa es la línea, hay una mayor participación del género bacteriano en la limpieza de este tipo de metales pesados. Plomo, por ejemplo, ¿quiénes han participado en plomo? Parece que los que más han participado en plomo son Bacillus y Pseudomonas, es decir, que hay más papers de Pseudomonas y de Bacillus participando en la mitigación del efecto del plomo. Ahora, ¿cuáles son los metales más importantes sobre los que se ha publicado con PGPR? Cadmio, zinc y plomo. ¿Sí me hago entender? ¿Qué les parece esto? Súper descabellado. Y yo la primera vez que vi esto, yo dije, yo tengo que aprender a hacer esos gráficos. Y los hice, los estoy aplicando en mi trabajo de postdoc. Muchachos, esto es una nota. Esto es una nota y les permite a ustedes entonces responder a una evidencia. O sea, ¿cuál era la hipótesis que tenían ellos? La hipótesis era que había una interacción entre las plantas y ciertas variables PGPR. Y aquí la estás viendo. O sea, hay bacterias que se están asociando directamente a un... Ahora, la pregunta es, ¿él hizo un experimento para eso? No, él no hizo un experimento. Él no hizo un experimento, sino que él básicamente, él muestra que estadísticamente hay una cantidad de papers asociados a una cantidad de variables para estudiar. Sigamos buscando a ver qué diferencia vemos entre este paper y los que hemos visto anteriormente. ¿Cierto? Tablas. Mire este, por ejemplo, este es de metales pesados, pero no con rizobacterias, sino con hongos, con micorrizas. Y aquí podríamos quedarnos detallando muchas cosas, ¿no? Entonces aquí te muestra una cosa que se llama una estrategia que se llama... bueno, te hacen como un análisis gráfico a partir de toda la información que te permite como resumir cuáles son los mecanismos y qué es todo lo demás. Muchachos, entonces, siendo así, ¿cuántos tipos de papers llevamos hasta ahora? Numérenlos a ver. Primero, Artículo original, revisión final, bibliográfica tradicional, revisión narrativa dirigida por hipótesis,
revisión o análisis bibliométricos, la de Scoping Review, es la misma sistemática exploratoria, ¿cierto? Sí, Y la sistemática, la revisión sistemática. es decir, que ¿cuántos llevamos? 6. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, señor. Llevamos 6 tipos de artículos científicos. 6 tipos. De esos, ¿cuáles llevan hipótesis y cuáles no? ¿Cuáles llevan hipótesis y cuáles no? Las de Scoping y las sistemáticas llevan hipótesis. Ujú. Ahí van dos. Las de revisión o análisis bibliométrica también lleva hipótesis. No tiene hipótesis definida. Aquí está. No No tiene tiene hipótesis hipótesis definida. definida. La revisión narrativa dirigida por hipótesis. Es Llevamos así. tres. Y el artículo Eh, original, y, obviamente. y el artículo original. Es Ya, decir, que hasta de los 6 que llevamos hasta ahora llevan hipótesis. El artículo original, la revisión narrativa guiada por hipótesis, el scoping review, que es una revisión sistemática pero de menor alcance, la revisión sistemática como tal. Entonces, esas 4 tienen. ¿Cuáles no tienen hipótesis? El análisis bibliométrico, que no tiene hipótesis definida. Algunas personas se atreven como a colocar una hipótesis provisional o temporal, pero pues realmente no lleva hipótesis. Y la revisión tradicional o revisión tradicional o la revisión por acumulación de información. Listo. De todas las revisiones, ¿cuál es la más estricta que llevamos hasta ahora? La sistemática, listo. ¿Y ustedes creen que puede haber una más estricta que esta? Sí. Exactamente, que es la que viene ahora, está en el culmen, está en el tope de la pirámide, y de hecho una revisión que se llama metaanálisis. Un artículo por metaanálisis podría estar perfectamente al nivel de un artículo original en términos de evidencia válida. Entonces, ¿qué es un metaanálisis? Encontré un paper cortico, un paper cortico que define el metaanálisis como, y solamente voy a centrarme aquí en el concepto. Es un método sistemático, es decir, que de alguna manera es un método sistemático. O sea, es como un tipo de revisión sistemática. Es un método sistemático para sintetizar los resultados de diferentes estudios empíricos sobre el efecto de una variable independiente, sea de intervención o tratamiento o de un resultado final preciso. Recuerden que cuando vimos las revisiones sistemáticas, había un tipo, decíamos que el tipo de síntesis puede ser cualitativa, como la revisión sistemática, como la vimos ahorita, o cuantitativa, como los metaanálisis. Es decir, podríamos decir que el metaanálisis es un tipo de revisión sistemática cuantitativa. ¿Pero a qué nos referimos con cuantitativa? Que hasta el metaanálisis solamente podíamos ver que estadísticamente habían cierta cantidad de papers asociados a temas, a variables, que te permite asociar, por ejemplo, un tipo de género bacteriano con un metal pesado, un tipo de género bacteriano con una planta como tal, y ya. Pero el metaanálisis es como si usted hiciera un experimento, y los gráficos son como de experimentos. Entonces les voy a mostrar este metaanálisis, por ejemplo. Obviamente, también es guiado por hipótesis y también tiene una estructura de introducción, materiales y métodos, resultados y discusión y conclusiones, que se llama revisión por metaanálisis. Miren este paper, un metaanálisis de el rendimiento, del rendimiento de la efectividad de bioestimulantes sobre el rendimiento en ensayos de campo. Entonces, en el metaanálisis, muchachos, ya usted tiene ya el metaanálisis es uno de los artículos más complejos por escribir. Entonces, básicamente, obviamente también tiene una hipótesis y la podríamos definir claramente desde el título, y es que básicamente los bioestimulantes mejoran la efectividad o tienen un efecto sobre la
efectividad del rendimiento de los cultivos en condiciones de campo. Miren que se va afinando la especificidad. Y obviamente tiene una introducción, unos materiales y métodos que tiene una revisión. Miren cuántas bases de datos utilizaron. Thomson Reuters, Web of Science, Elsevier, Scopus, and Google Scholar. Es decir, que ya aquí amplías el número de bases de datos. También utilizan la metodología Prisma, ¿cierto? Que les permite construir y excluir datos. Colección de datos, motores de búsqueda. Pero ¿a qué diferencia hay con la sistemática? Que aquí ya tú te atreves a colocarle datos cuantitativos como si hicieras un experimento. Entonces, vámonos directamente a los gráficos. Miren aquí, por ejemplo. Ya aquí tú sacas una categoría del bioestimulante, ¿cierto? Y a esa categoría del bioestimulante le pones una variable de respuesta que es el porcentaje de rendimiento. ¿Qué es el porcentaje de rendimiento? Hombre, ¿qué tanto te rinde un cultivo? Es decir, ¿qué tanto fruto o qué tanto de la cosecha obtienes por hectárea? Miren que eso ya son datos cuantitativos. Y entonces te tomas como tratamiento los diferentes bioestimulantes que encuentras. SWE es como que extracto de las hierbas marinas de las que hablábamos ahorita. Aquí hay como, esto es quitina o quitosan, algo así. O sea, son como las diferentes, esto es hongos micorrízicos, ácidos húmicos. Aquí tienes como una cantidad de variables. Y obviamente, como tienes la suficiente cantidad de datos, puedes hacerle análisis estadístico a los datos que obtienes. Es decir, que ya aquí te toca irte a los resultados que obtuvo cada artículo y este trabajo sí es manual para poder construir tus tablas. Y entonces te permite comparar con diferencias significativas entre un tratamiento y otro. Siendo así, por ejemplo, el que conocemos como MLE, es que no me acuerdo qué significa MLE. MLE significa, por aquí debe estar. MLE es extracto de hoja de moringa. Es decir, que el extracto de hoja de moringa tiene un rendimiento superior, ¿cierto? En el rendimiento de los cultivos. Y PE, que es extracto de plantas, es decir, extractos de otras plantas, también tiene un rendimiento igual que el del de moringa, ¿cierto? Y que ambos son los más efectivos con respecto a los otros tratamientos. Es que miren, es como si usted hiciera un experimento. O sea, aquí esta gente no sembró una planta y no comparó una cosa con otra, pero obtienes datos que te permiten comparar un tratamiento sin haber hecho el experimento. Miren esto, por ejemplo. ¿Qué aplicación de los bioestimulantes es más efectiva? ¿En suelo, en las semillas o a nivel foliar? ¿Qué resultado les dio, muchachos? Si están prestando atención. Miren el gráfico. Método de aplicación. ¿Cuál método es más efectivo? ¿Foliar, semillas o suelo? Muchachos. Suelo, profe. Suelo. Mira la diferencia que tienes entre suelo, es decir, mira la barra, el promedio aquí donde lo tienes, con la barra de error y todo, ¿cierto? Esto no es una barra de error, esto es una barra de tamaño de efecto, Mira, tienes tu intervalo de confianza, tienes una barra de intervalo de confianza, y mira que esta barra de intervalo de confianza pues está muy superior a la de los otros mecanismos. Es decir, funciona mejor cuando tienes frecuencia de aplicación de 2 veces por año, por ejemplo. Miren este acá, categoría de los cultivos: cereales, frutas, leguminosas, otros, tubérculos o raíces y, digamos, verduras. ¿En cuáles hay un mayor efecto de los bioestimulantes?
En vegetales. En vegetales o verduras. La pregunta es, ¿ustedes creen que ellos hicieron un experimento en donde sembraron cereales, frutas y aplicaron? Ellos no hicieron eso. Pero ¿cómo tienen la capacidad de saber que son más efectivos? Muchachos, simple y llanamente por el poder que te genera la cantidad de información que se publica. Y entonces a esto le llamamos metaanálisis. Un metaanálisis es como si usted hiciera un experimento, pero sin hacerlo. ¿En qué condiciones son más efectivas? ¿Boreales, temperaturas calientes, áridas o ecuatoriales? ¿Ah? ¿Qué preguntó, profe? Disculpe, que no lo escuché. En este gráfico, ¿en dónde hay un mayor efecto? ¿En temperaturas ecuatoriales, áridas, temperaturas cálidas o boreales? ¿En dónde es más visible su efecto? Árida. ¿Cómo, Giret? En árida. En áridas. Miren, áridas está acá y miren. Ahora, ¿por qué se hace eso? Porque te vas al estudio y te muestra el efecto que tienen diferentes, te vas a los diferentes estudios y todo esto es información compilada y puedes sacar de todo. Puedes sacarle en qué textura de suelo es más efectiva, en qué condición de salinidad del suelo es más efectivo. Entonces, esto es un metaanálisis. Muchachos, ¿está clara la diferencia entre el metaanálisis y la revisión sistemática? ¿Mm? Muchachos. Hey, ¿están por ahí? Sí, profe. ¿Está clara la diferencia entre el metaanálisis y la revisión sistemática? Profe, a mí no me ha quedado 100% clara la idea, ¿no? Bueno, mira la revisión sistemática anterior. En la revisión sistemática anterior, básicamente lo que tenemos es asociaciones de variables. Es decir, tú no le estás poniendo datos a eso. Básicamente tú dices que estadísticamente hay un mayor porcentaje, por ejemplo, miremos acá, por ejemplo, miremos en el caso del cadmio y las PGPR, el gráfico, el primer Sankey plot que vimos ahorita. Obviamente todo este gráfico se genera a partir de diferencias estadísticas, ¿cierto? Y tú miras que hay una asociación de cadmio a pseudomonas, a bacillus y a serratia. Hasta ahí vamos bien. Sí, señor. Todo esto tú lo obtienes así. En cambio, pero tú aquí no estás poniendo cuál es más efectivo. Aquí tú lo que está diciendo es que hay un mayor número, o sea, el grueso significa el número de publicaciones. ¿Sí me hago entender? O sea, es meramente cualitativo. En cambio, para el metaanálisis sí te toca revisar los resultados y te toca anotar los rangos de efectividad de los resultados. Y en el metaanálisis no te preguntas sobre cuál se ha publicado más, sino que ya te atreves a mirar efectividad como si tú montaras un experimento. Entonces, por ejemplo, los bioestimulantes, en donde hay mayor efecto, si lo aplicas foliar, si lo aplicas a nivel de hojas o a nivel de suelo. O sea, para tú poder definir eso, tendrías que tener cierta cantidad de bioestimulantes y aplicarlo en ambas cosas y saber cuál es más efectivo. Ellos no hicieron eso. Ellos se fueron a los textos y sacaron los datos de los resultados de los otros artículos y ya a partir de ese análisis completo de información, ellos afirman que la aplicación en suelo de bioestimulantes es más efectiva. O sea, este sería, digamos, como más, sería cuantitativo. Este sería cuantitativa. Esta es la aproximación cuantitativa de usted. Es como una revisión sistemática, pero cuantitativa. Se llama metaanálisis. Y entonces tú aquí sí sacas variables. Por ejemplo, método de aplicación, frecuencia de aplicación. Mira, ¿acaso ellos sembraron cereales, sembraron frutas, sembraron leguminosas? No, ellos no sembraron eso. Ellos elaboraron categorías dependiendo de las cantidades de publicaciones que habían y las separaron en cereales, frutas, leguminosas, otros, raíces, vegetales.
¿Y en dónde hay una mayor efectividad? Hombre, o sea, los bioestimulantes tienen una mayor efectividad en vegetales que en las demás variables. Es decir, como si hicieras un experimento y le pones datos y le haces estadística y todo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, muchísimas gracias. Esto es un metaanálisis. Es el máximo, es decir, de las revisiones es lo máximo que hay en cuanto a evidencia. ¿Ok? Entonces, con esta información, ahora, todos estos artículos son artículos de investigación, es decir, son artículos que es lenguaje científico puro y duro, que siguen siendo todos diferentes al artículo de divulgación, que fue el que vimos la clase pasada, que es el que habla en un lenguaje un poquito más light. Entonces, en cuanto a los artículos que vimos hoy, vimos original, revisión de acumulación de información o revisión tradicional, revisión narrativa guiada por hipótesis. Vimos revisión narrativa guiada por hipótesis. Vimos revisión bibliométrica o análisis bibliométrico. Vimos scoping review. Vimos revisión sistemática y vimos metaanálisis. Vimos 7 tipos de artículos, de los cuales tienen hipótesis o cuáles se basan en hipótesis. Original, revisión narrativa guiada por hipótesis, obviamente. Scoping review, revisión sistemática y metaanálisis. ¿Ok? Y de todos esos tipos de revisión, en la que está en el mayor nivel de evidencia es el metaanálisis. ¿Ok? Bueno, muchachos, espero entonces que esta información pues hayan tomado apunte. Yo veía a André Felipe muy juicioso tomando apuntes. Ojalá ustedes también lo hayan hecho. Y nos vemos entonces con la segunda parte ya de lo que significa lectura crítica la próxima semana. ¿Okay? Listo, profe. Dale, profe. Bueno, muchachos, nos vemos entonces. Dale, profe, muchísimas gracias. Bueno, chao. Chao, chao, nos vemos. Gracias, profe. Chao, bien.